¿Se puede tratar las alergias con homeopatía? Las alergias se pueden tratar con homeopatía y mejorar mucho con la alimentación. Soy el doctor Esteban Busto, pediatra, gastroenterólogo y homeópata, y hoy voy a responder esta pregunta. ¿Las alergias se pueden tratar con homeopatía? Claro que sí. Vamos a recordar un poco lo que hablamos en el video sobre inmunidad, en el cual mencioné qué perseguimos cuando hablamos de mejorar nuestra inmunidad o, como muchas veces decimos, nuestras defensas. Lo que buscamos es lograr un equilibrio, que todo funcione de manera sincronizada y en equipo. De esta manera no tendremos un sistema inmune que responda de manera exagerada o, como también se lo llama, hiperreactiva frente a un desencadenante ambiental que, para la mayoría de las personas, resulta inocuo, como por ejemplo puede ser un cambio en el clima, polvo ambiental del hogar, algún alimento, etc. Por otro lado, tener un sistema inmunológico o las defensas bajas van a predisponer a infecciones severas, infecciones oportunistas, y también en estos casos la homeopatía es de gran utilidad. Cuando hablamos de alergias, utilizamos un término muy amplio y muchas veces los síntomas que habitualmente llamaríamos alérgicos no se ven reflejados en los análisis del laboratorio. En estos, lo que vamos a buscar para el diagnóstico de alergias son los anticuerpos IgE. Estos anticuerpos se observan en casos de alergias y además hay otro medidor indirecto en el laboratorio que son los glóbulos blancos eosinófilos. Se ven estos en un hemograma convencional. Luego, para el diagnóstico específico, se puede buscar el antígeno desencadenante de los síntomas y estos se piden los anticuerpos IgE específico para cada uno en sangre o también se lo puede buscar en reacciones en la piel. Ahora bien, cuando tratamos estos cuadros con homeopatía, tanto la forma en que se manifiestan los síntomas como el factor desencadenante nos revelan un dato fundamental: la susceptibilidad del paciente, es decir, su predisposición a enfermar. Alguna de estas frases les resultará familiar. Siempre que tomo frío, o siempre que como chocolate o picantes, o incluso que puedo escuchar una mala noticia, me enfermo. O se enferma. No importa para elegir el tratamiento homeopático el mecanismo inmunológico implicado detrás de la aparición de los síntomas. Por supuesto que no entorpece en absoluto y estos estudios son bienvenidos. Lo que el médico homeópata va a registrar es la predisposición o susceptibilidad del paciente a enfermar. A partir de tener clara esta susceptibilidad del paciente, se elegirá el tratamiento que buscará recobrar el equilibrio de la fuerza o energía vital, manifestándose en la mejora de la inmunidad que había perdido. Esto se verificará en la evolución clínica del paciente, en cuanto que estos episodios van a ser más espaciados o serán menos graves en cada ocasión que aparezcan hasta que finalmente queden totalmente superados. También puede verse reflejado, si amerita el caso, es decir, si los anticuerpos estaban elevados en el laboratorio, que estos registros también se verifique una mejoría en las pruebas de laboratorio. ¿Puede resolver entonces la homeopatía, sean cuadros de prurigos alérgicos, o sea en la piel, o cuadros que tienen una expresión en las vías respiratorias? Sí, también. Hay pacientes que tienen cuadros alérgicos en piel, como por ejemplo una dermatitis atópica, eczema o un prurigo alérgico, y luego presenta cuadros más profundos de broncoespasmo. Siguiendo el hilo del argumento del equilibrio, veremos que es perfectamente posible, una vez hecho el diagnóstico de la susceptibilidad del paciente, sabiendo qué es lo que lo enferma y también cómo se enferma, que al recibir el tratamiento homeopático comience un equilibrio que irá progresando en el tiempo, notándose mejoras en el sentido de la curación.
¿Y qué quiere decir esto del sentido de la curación? Desde la perspectiva homeopática, observamos la evolución integral del paciente. Veamos entonces, por ejemplo, si viene a la consulta un paciente que tiene episodios de broncoespasmo con antecedentes de cuadros alérgicos en piel, como por ejemplo estos que mencioné antes, un eczema, un prurigo alérgico. Durante el tratamiento homeopático puede pasar que resuelva los episodios de broncoespasmo que manifestaba en las vías respiratorias y luego aparezcan algunas lesiones leves y pasajeras en la piel que van a recordar ese antecedente. Esto se lo interpreta como una mejoría que transcurre en el sentido de la curación, de episodios más graves a más leves de los que había tenido en la historia del paciente. Hay un factor muy importante en los casos de alergias y de la salud en general, que debemos tener siempre en cuenta. Hablo de la alimentación. Una alimentación que agreda al intestino no va a colaborar en el camino de la curación. Es más, puede ser un obstáculo. En el intestino es grande y es donde se encuentra el mayor número vinculada a la inmunidad en cuanto al número de células. Aproximadamente el 70% de las células inmunitarias del organismo se localizan en el tejido linfoide asociado al intestino, donde interactúan de forma permanente con la microbiota y con los alimentos. Por eso es que tocamos el tema de la alimentación y alergia, dado que el intestino no solo cumple una función digestiva, sino que es uno de los principales órganos reguladores de la inmunidad. No existe un modelo alimentario único para todos los individuos. Cada individuo va a responder mejor a unos alimentos que a otros. Y acá se verá reflejado también el principio de la susceptibilidad de la persona, expresada en cuanto a la tolerancia o al rechazo de ciertos alimentos. Entonces, ¿cómo debemos guiarnos, a grosso modo, en cuanto a alimentación? Vamos a hacerlo siguiendo el informe NOVA, con B corta, de la Organización Mundial de la Salud. Este es de descarga libre y el cual nos va a dar orientaciones generales muy útiles. ¿Cuáles son los alimentos que no van a estimular de manera distorsionada nuestra inmunidad? Son aquellos alimentos que llamamos verdaderos, reales o primarios. Estos términos vienen desde hace años por este informe. En el informe entonces que mencioné, ofrece un tipo de clasificación según el grado de elaboración muy simple. En el número 1 va a llamar los alimentos sin procesar o mínimamente procesados. El 2 lo va a llamar ingredientes culinarios procesados. 3, alimentos procesados. Y el 4 lo va a llamar productos ultraprocesados. Vemos cómo va creciendo niveles de elaboración de los alimentos y el último ítem, el 4, lo llama productos ultraprocesados y no alimentos. Ultraprocesados quiere decir que no son alimentos verdaderos, ¿verdad? Estos conceptos nuevos, antiguos, que ya llevan unos años, son los que tienen que orientar nuestro consumo y volver a hablar de alimentos y comidas y no tanto de nutrientes y de calorías. Luego habrá que ver, según los casos, situaciones que requerirán por problemas de salud especial, detenerse con más cuidado en casos de obesidad, de diabetes, de reacciones alérgicas importantes frente a un alimento determinado. Como decía, no hay un modelo alimentario único. Es importante que vayamos cultivando una actitud más proactiva con respecto al cuidado de la salud propia y de nuestra familia. Quiero traer a este video a Santa Hildegarda. Es una santa mística y doctora de la Iglesia que ha escrito muchísimo sobre salud. Salud, plantas medicinales, es alemana del año 1000. Y decía ya en esa época que no debemos tener una actitud pasiva frente a nuestras enfermedades.
para recuperar la salud, tenemos que implicarnos activamente en el proceso. Por eso, estos videos buscan profundizar en una salud integral, profunda y duradera. Y te pido que me sigas en mis redes como Dr. Esteban Busto. Gracias, que estén bien.